Muy buenas amigos, hoy queremos hablar de qué es un profeta. Estamos llenos de profetas por todos lados, de todo tipo de profecía, y muchos se proclaman apóstoles y profetas. Hemos hablado de los apóstoles. Hoy vamos a hablar qué es un profeta y el sentido bíblico de este término. Así que ponga mucha atención a esta enseñanza, qué es un profeta, y vamos a entrar a un análisis bíblico sobre el concepto y el origen de los profetas. ¿Qué es un profeta según el sentido bíblico de la palabra? Hoy vamos a penetrar en este concepto para poder despejar muchas dudas. El concepto de profeta. El término general, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega que se usa profeta puede significar uno que habla o uno que defiende. A los profetas también se les llama videntes, debido a su intuición espiritual o revelación para ver el futuro. Los profetas son los responsables de mantener viva la palabra de Dios en medio de las crisis y además preservar a su pueblo de los peligros, principalmente cuando se apartan de la ley de Dios. Por regla general, ellos anunciaban la advertencia al pecado y después el juicio. El llamado de Dios al arrepentimiento antes de que el juicio ocurriera era común en el término profético. Y la desobediencia de Israel a la amonestación profética les ocasionó varios cautiverios. Pero, ¿cuándo nace el ministerio de profeta en Israel con fuerza? Pues simplemente cuando el pueblo rechaza el gobierno de los jueces y le pide al último juez, Samuel, un rey. Y bajo la soberanía de Dios, unge a Saúl y se convierte Samuel en profeta y Saúl en rey. Pero miren lo que dijo Dios cuando el pueblo pidió profeta. En 1 Samuel 8, del 5 al 7. Y le dijo, he aquí, tú has envejecido, le dice el pueblo a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Noten, imitando a otros pueblos. Y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces Samuel unge al primer rey, Saúl, pero le advierte al pueblo las consecuencias de tener un rey. Y les dice en 1 Samuel 8, 15 al 18, diezmará vuestros graneros y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y en 1 Samuel 9:17 encontramos que dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón al cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Pero, ¿qué ocurrió con Saúl? Saúl pecó, incluso cayó poseído de demonio, se turbó su corazón por el poder y comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Entonces Dios desecha a Saúl y le ordena a Samuel ungir a David. 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel,
harás cuando llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Y así fue que ungió a David como rey. Pero vamos a ver ahora la función del profeta. Desecharon a los jueces, pusieron reyes, y entonces Samuel se convirtió en profeta. Y de ahí empieza el ministerio de profeta, que eran como aguijones sobre los reyes cuando se apartaban de la doctrina. La función del profeta: afianzar las ordenanzas dadas por Dios cuando los líderes o reyes se apartaban de la ley. Los profetas del gobierno de los reyes eran los que preservaban la ley dada por Dios a Moisés cuando se apartaban de los caminos. Su función era exhortar, volver a una correcta relación con Jehová y funcionar como la conciencia colectiva de Israel, y predecir, hablar de un futuro inmediato, como lo hizo Jonás y Nahum, hablar del castigo de Dios sobre la nación cuando se apartaba de la ley, exilio, hablar del día de Jehová, hablar del futuro del Mesías, hablar del futuro reino que les esperaría. Y claro, estos profetas no hablaron de la iglesia, pero eran los atalayas. ¿Sí? Se le llamaba atalaya porque veían el peligro a lo lejos y le advertían a los líderes y al pueblo cuál era la consecuencia para si caían en el juicio de Dios por desobedecer la ley. El significado de atalaya se refiere a aquellas personas que se dedicaban a vigilar y proteger una ciudad en la parte más alta. En los tiempos bíblicos se usaba mucho esta figura en las viñas y en los huertos para vigilar a los que venían a robar el ganado. En términos bíblicos y metafóricamente hablando, se refiere a un vigía o un vigilante de la fe que observa los peligros de lejos y advierte al pueblo. Natán después vino a profetizarle a David por su pecado. Tenemos al profeta Natán cuando fue a David porque hizo algo que no debía. Tomó la mujer de Uría, Betsabé, pecando. Entonces vino Natán y le hizo un relato para que juzgara a un campesino. Y resulta que el juicio fue hacia el mismo David. Segundo de Samuel 12, del 11 al 13. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces David dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces vemos aquí la función del profeta: exhortar a los reyes cuando pecaban o se apartaban de la ley. Después aparecen otros profetas, entre ellos Elías, que aparece para denunciar el pecado del rey Acab y su mujer Jezabel. El profeta Elías confrontó la corrupción del rey Acab, pues Jezabel, su mujer, introdujo la idolatría del dios Baal. Este confrontó a los falsos profetas y como consecuencia de ello fue perseguido. A partir de ahí, todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Le aconsejo que lea el capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes para que entienda mejor lo que aquí le estoy explicando. En el Antiguo Testamento aparecen dos tipos de profetas. Uno, el profeta de la época de los reyes, que velaban para que los reyes no se apartaran de la ley y les traía juicio. Pero como consecuencia de la falla de los reyes, vino el cautiverio.
Y entonces aparece otra dimensión de profeta, lo de la diáspora o cautiverio, que mantenían la esperanza de la restauración y la promesa del Mesías. Los profetas, algunos escribieron libros, otros no escribieron nada. Algunos fueron consejeros de reyes, algunos fueron predicadores a la gente, principalmente en época de esclavitud y cautiverio. Y el último de los profetas al cual menciona Jesús fue Juan el Bautista. Vamos a hablar de los profetas del cautiverio. Su misión era mantener la esperanza en la restauración y la venida del Mesías. Estos profetas se dividían en profetas mayores y menores. Tenemos los preexilio, antes del cautiverio, que eran Isaías, Jonás, Jeremías, Miqueas, Oseas, Nahum, Joel, Habacuc, Amós, Sofonía y Abdías. Los profetas del exilio, que vivieron dentro de la cautividad, fueron Ezequiel y Daniel. Y los que aparecieron después del post-exilio, o sea, después del cautiverio, que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Por eso, al ver la Biblia, los dividimos en dos tipos de profetas. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, cuya perspectiva era muy grande. Y los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora bien, venimos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la función del profeta en el Nuevo Testamento? Bueno, mantener vigente la sana doctrina y enseñar la enseñanza de los apóstoles. Los profetas son uno de los 5 ministerios de la iglesia. Su papel es ser vigía para que se guarde la sana doctrina, pero ya no traen una nueva revelación. La función de los profetas en el Nuevo Testamento no es exactamente la misma como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios encargó a los profetas anunciar y escribir su revelación autoritativa para el pueblo. O sea, escribir los libros de la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento esta responsabilidad pasó a los apóstoles. Ninguno de los profetas mencionados explícitamente en el Nuevo Testamento escribió un libro de la Biblia. Ellos tenían simplemente la función de animar, exhortar y advertir a los hermanos con lo que Dios había revelado. Fueron los apóstoles los encargados de traer la doctrina y los principios. Dice Hechos 15:32. Y Judas y Sila eran también profetas, y así animaron y afirmaron a los hermanos con mucha palabra. Pero la fuente de la palabra venía de los apóstoles. Ahora bien, hay que diferenciar entre el ministerio de profeta, que exhorta y reprende y mantiene la sana doctrina, y el don de profecía. Los profetas en el Nuevo Testamento actúan igual que en la época de los reyes. Preservan la sana doctrina, dan luz a los líderes y reprenden el pecado. Son parte de la doctrina definida como de los apóstoles y profetas en relación a la revelación del canon bíblico. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La doctrina de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. La doctrina de los apóstoles y la doctrina de Jesús, porque Él es quien la encomendó. Y tienen como centro la proclamación del señorío de Cristo. Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento advierte mucho el peligro de los falsos profetas que aparecerían en los últimos tiempos, que traerían nuevas revelaciones. Y Pedro lo dice en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En Mateo 7:15, Jesús advierte que hay que cuidarse de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hablando de las profecías como dones, hay 9 dones del Espíritu y el Espíritu Santo revela lo oculto, el pecado, y advierte el peligro y alienta a la iglesia. Este es el ministerio de profecía de don, o sea, como uno de los dones. Debe ser juzgado por los ancianos y puede venir con interpretación de lengua o por revelación. De manera que los profetas o las profecías no son posesión de un ministerio, sino de uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Está hablando del don de profecía. Y en 1 Corintios 14, del 31 al 33, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. O sea, que la profecía es para enseñar o revelar lo oculto. Y todos sean exhortados. Era para exhortación. Pero fíjense bien en el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Porque, hermano, mire, 1 Corintios 13:2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amaras a otro, no tuvieras amor, no serías nada. De manera que ya no hay una nueva revelación. No hay profetas que traigan revelaciones nuevas. El sentido profético moderno es exhortar o revelar lo oculto en cuanto al pecado, pero no en traer nueva revelación. Segunda de Pedro 19:21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. No la puedo manipular como me da la gana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que toda revelación hoy en día parte de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso Pablo advierte en Gálatas del 1:6-9, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que, hermanos, Martín Lutero dijo una vez, cualquier enseñanza que no encuadre en las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Por lo tanto, hermano, no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. Hemos hablado de los profetas. Espero que tengamos el concepto claro para no cometer los mismos errores y creer en todo ese tipo de profetas locos que andan por ahí. Todo lo que denuncian el pecado y proclaman la verdad, somos profetas, porque el profeta es aquel que señala lo bueno y proclama lo que es malo para denunciarlo. Y no confundamos la profecía que revela lo oculto y advierte el peligro con el profeta que mantiene la sana doctrina de la palabra.
Dios le bendiga por acompañarnos. Gracias por su compañía. Y si quiere información o tiene alguna pregunta, puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. También puede buscar todas estas enseñanzas en mi página web contralaapostasía.com. Allí podrá encontrar mucho material que le ayudará. Y en estos momentos de encierro, en estos momentos de pandemia, es bueno que nos preparemos y aprendamos más de la palabra para que crezcamos en la fe a pesar del confinamiento al cual estamos sometidos. Dios le bendiga.